tráfico y destrucción del medio ambiente y la desigualdad. Son temazos, no solamente en Argentina, probablemente en el resto del mundo también. Y también tenemos crisis financieras, desempleo, inflación y muchos otros problemas. Y todos tienen que ver con el diseño de nuestro dinero. Y vamos hoy en día a tratar de entender por qué. Incluso también los famosos ODS de la ONU se podrían partir en dos grandes grupos. Uno que tiene que ver con la insostenibilidad en stricto sensu y la otra mitad con la desigualdad. ¿Y qué tiene que ver esto con el dinero? Al final, los problemas tienen que ver con el diseño del dinero que permite, en relación a productos reales, atesorar muy fácil. De ahí nace al final la no neutralidad monetaria y también la economía de la acumulación, tanto criticado hoy en día en el mundo, o por muchos. Bien, vamos a entender o tratar de entender el problema pensando o preguntándonos cuáles son las funciones del dinero. Si miramos cualquier libro de texto, vamos a encontrar tres funciones. La primera función es una unidad de cálculo. La segunda función, la idea del dinero, es facilitar el intercambio. Y la tercera función es medio para guardar valores. De que el dinero es una unidad de cálculo, nos ayuda a dar numeritos, valores a las cosas. Y esto al final facilita el intercambio de bienes y servicios, que es la segunda función. Al final tenemos estas dos funciones principales, medio para intercambio y guardar. Ambas funciones se contradicen, porque no puede al mismo tiempo circular el dinero en la economía y facilitar el intercambio de bienes y servicios y al mismo tiempo servir para medio para guardar valores. Y de esa contradicción nacen al final los grandes retos en el mundo y lamentablemente esto no está bien reconocido en las ciencias económicas. Hoy día vamos a tratar de dilucidar por qué. Primero necesitamos entender cómo se crea dinero. La mayoría de la gente cree que el dinero se crea por el Banco Central. Esto es medio falsito, o digamos correcto en solamente una fracción pequeña. ¿Por qué? Porque solamente una fracción pequeña de nuestro dinero se crea por el Banco Central. El resto del dinero que circula en la economía se crea a través de los préstamos en el sector bancario. Imaginemos que yo tengo los primeros 100 unidades monetarios y los coloco aquí en mi cuenta del banco. Para el banco es un pasivo porque me lo deben. Entonces aquí el banco tiene mi cuenta corriente o mi cuenta de ahorro. Aquí están los 100 unidades monetarias. ¿Y qué va a hacer el banco con eso? Lo más probable es que lo va a prestar. Lo va a prestar, pero no todo, porque siempre tiene que mantener una reserva. ¿Por qué tiene que mantener una reserva? Porque siempre puede ser que alguna gente quiere retirar su dinero, pero el banco sabe que la masa grande del dinero no se retira. Entonces, 10% reserva y el resto presta. Digamos, aquí presta 90 unidades monetarias, quizás a su cliente que quiere comprarse un celular, y ese cliente va a gastar su dinero y ahora están en manos de la persona que le vendió el celular. Esa persona lo pone en su banco, el banco 2. El banco 2 hace lo mismo, aquí está la cuenta corriente, 90 con pasivos, desde el punto de vista del banco es un pasivo, 10% reserva y el resto está circulando con préstamo. Entonces, en ese simple ejemplo, la cantidad de unidades monetarias en la economía han aumentado de originalmente 100 creado por el Banco Central a 100 más 90 más 81 circulando, 271. Y si seguimos ese ejemplo, los 100 unidades van a aumentar hasta 1000. Este es el famoso multiplicador de dinero. Eso es nada nuevo. Esto se encuentra en cualquier libro de texto, por ejemplo, aquí de Gregory Mankiw. En otros libros también. Ese es el famoso multiplicador. Lo que no es tan conocido es las implicaciones que tiene esto en conjunto con la tasa de interés. De hecho, el multiplicador solo tampoco sería un problema. De hecho, sería bueno. Porque cuando hay un auge económico, hay más demanda de créditos, entonces aumenta la cantidad de dinero circulando tanto como hay auge. Probablemente la cantidad de dinero sería siempre igual o se cambiaría en torno a la cantidad de la actividad económica y no habría nunca inflación ni deflación. El problema es esto, la tasa de interés, que hace que el banco tiene que vender cada vez más créditos. Vamos a tratar de entenderlo hoy. ¿Qué tiene que ver la tasa de interés aquí? Si uno ve cómo crece la tasa de interés,
con el interés compuesto, vamos a ver que crece exponencialmente. Si, por ejemplo, tengo $100 y lo pongo en una cuenta bancaria, en 15 años se habrá doblado si la tasa de interés es alrededor del 5% anual. ¿Qué significa que algo se dobla? Algo se dobla significa $100 van a ser 200 en 15 años. 15 años más van a ser 400, después 800 y siguiendo así, crece exponencialmente. Empieza muy lento, pero después crece muy rápido. Incluso si la tasa de interés es muy baja, siempre habrá llegado un momento cuando se haya doblado el dinero. Y siempre cuando algo se dobla es una función exponencial. Empieza lento, pero después crece muy rápido. ¿Qué significa una función exponencial? Eso es muy difícil de entender para nosotros. ¿Por qué? Porque nada en la naturaleza crece exponencialmente por siempre. Por lo tanto, a nuestro cerebro le cuesta entender esa curva. Para más fácil entenderlo, tratamos de preguntarnos lo siguiente. Si Jesús hubiese heredado un solo centavo de su padre José y lo hubiese puesto en la cuenta bancaria a 5% anual, ¿cuál sería el valor de esa cuenta bancaria hoy? Obviamente Jesús no lo habría hecho porque la Biblia prohíbe cobrar intereses, pero si lo hubiese hecho, ¿cuánto sería eso hoy? La respuesta es 400.000 millones, no dólares o euros, sino planetas Tierra de puro oro. Si nuestro planeta fuese de puro oro, serían 400.000 millones de planetas de puro oro, de un centavo, no de un euro o unos dólares, un centavo, que es un dólar dividido por 100. Con un dólar sería mucho más. Eso ya nos ayuda a vislumbrar de dónde viene la inflación. En todos los países hay inflación. Incluso si el Banco Central hace un buen trabajo, hay inflación. Y eso tiene que ver con el hecho de que depósitos crecen de esta forma. Todos los depósitos en conjunto de la economía crecen exponencialmente en todas las economías del mundo. Por ejemplo, aquí vemos la oferta monetaria de Estados Unidos. Se ve claramente que se crece exponencialmente. Eso pasa en cualquier país del mundo. Si el lapso de tiempo que se toma es suficientemente largo, crece exponencialmente. Y como la economía no crece exponencialmente, ya podemos ver o vislumbrar que eso tiene que ver algo con la inflación. ¿Por qué? Porque esa es la famosa ecuación de Irving Fisher, nos dice que cuando crece la cantidad de dinero más rápido que la cantidad de productos, esto causa inflación. Y ahora también podemos entender de dónde vienen las burbujas especulativas. Las burbujas especulativas son ninguna otra cosa que una inflación en el mercado de inversiones. Claro, todo ese dinero, ¿dónde termina al final? En las inversiones, en las bienes raíces, o hoy en día también en Bitcoin, oro, la bolsa. Todas esas burbujas especulativas son ninguna otra cosa que una inflación parcial en estos mercados. Y no siempre, incluso esa especulación nos ayuda a no entender cuánto dinero hay. ¿Por qué? Porque si el dinero estuviese en los supermercados, no podríamos pagar los alimentos. Gracias a Dios está en los bienes raíces o en Bitcoin, el oro. Esto yo llamaría la paradoja inflación-deflación. Hay mucho dinero circulando, pero puede ser que, como pasaba en Chile en los años finales de 2009, que hasta hay una leve deflación, a pesar de que la cantidad de dinero crece exponencialmente. ¿Por qué? Porque el dinero no está en el supermercado, no está en los bienes del consumo diario, donde se mide la inflación, sino en los bienes de la inversión. Bien, y como no hay dinero sin deuda, la deuda crece exactamente igual. Lo que ahora vemos aquí no es la oferta monetaria, sino la deuda de Estados Unidos. Y pasa en todos los países del mundo. En todos los países del mundo, la deuda crece necesariamente exactamente igual como la oferta monetaria. ¿Por qué? Porque no hay interés en deuda. Si las cuentas crecen con la tasa de interés, la deuda debe crecer lógicamente por la misma forma. Entonces, podemos también ahora entender esa linda frase que lo encontramos en todos los billetes del dólar. Cada billete del dólar tiene esa frase aquí. This note is legal tender for all debts, public and private. Ese billete es moneda legal para pagar toda deuda, pública y privada. No es para comprar autos o leche o carne, es para pagar deuda. Dinero es la contraparte de deuda. Como dijo Frederick Soddy, premio Nobel Frederick Soddy, que de hecho no tiene un premio Nobel en economía, sino en química, pero aparte de química escribió 3 libros muy importantes sobre el dinero. Y en uno de esos libros dice esa linda frase que me gusta mucho: Money is a credit-debt relation from which none can effectually escape. Dinero es una relación crédito-débito de la nadie escapa. Dinero es la contraparte de deuda. Eso es así, eso en sí tampoco es el problema. El problema es que ambos crecen y eso tiene que ver con la tasa de interés. Y podemos también ahora vislumbrar de dónde vienen las crisis financieras. Grandes crisis financieras aparecen cada cierto tiempo.
En promedio en el mundo, cada 80 años, pero depende de la tasa de interés promedio, aparecen más seguidamente o menos seguidamente. ¿Qué tiene que ver la crisis financiera aquí? Pues obvio, si la deuda crece, llega un momento que la gente ya no puede pagar su deuda. Los bancos están obligados a vender cada vez más créditos, no porque son avariciosos, sino porque tienen que pagar los intereses en los depósitos. Y si tienen que hacerlo, tienen que vender créditos. Están obligados a hacerlo, pero la gente ya no quiere créditos. Nadie está, a menos en muchos países, la gente está ahí con créditos y no quiere más créditos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el banco para no perder su negocio y para no morir? Pues tiene que bajar la tasa de interés y también vender a personas con una solvencia cuestionable, a personas con una solvencia subóptima, subprime, y luego echan la culpa a los bancos cuando ese sistema falla y muchas personas no pueden pagar sus créditos. Y le echan la culpa al banco, que el banco es avaricioso. De hecho, si uno compara en el 2008 los títulos de los diarios New York Times con aquellos en la crisis del 29, del ciclo anterior, son exactamente los mismos. Culpan los bancos por la especulación, por dar créditos a las personas que no deberían haber tomado los créditos. Pero en realidad no es tanto culpa del banco, es parte de un sistema donde deben vender créditos o mueren. Entonces ahora también podemos entender de dónde vienen los grandes ciclos económicos de los famosos ciclos Kondratiev. En la economía se piensa hasta hoy en día de que estos grandes olas económicos tienen que ver con innovaciones tecnológicas, por ejemplo, ferrocarril o electricidad, y esas innovaciones traen un auge hasta que la innovación no está nueva y luego baja. Pero en realidad uno también podría cuestionar esto, porque siempre cuando estaba aquí abajo, justo había una crisis financiera y luego se reseteaba el sistema monetario y luego había dinero para invertir en las innovaciones. Las innovaciones muchas veces existían antes. Por ejemplo, la máquina de vapor no la inventó James Watt, fue inventado 50 años antes, pero la persona que la inventó no tenía dinero, mientras James Watt tenía un financiero. Lo mismo pasa con la electricidad, el bulbo. No fue inventado por Edison, fue inventado antes, también unos 20 años antes, pero Edison tenía un financiero. Lo que pasa es que entonces, siempre cuando salimos de la crisis, hay de repente dinero para así financiar innovaciones. Pero en realidad la crisis, o sea, la economía llegó al nuevo auge porque se reseteó el sistema monetario. Ahora también podemos entender por qué hay que siempre crecer. Todo el mundo quiere crecer, crecer y crecer y crecer. Y si no crecemos, hay un problema, ¿cierto? Y eso es en la política izquierda, derecha, en todos los países del mundo da lo mismo, hay que crecer. ¿Por qué siempre hay que crecer? Yo me preguntaba eso cuando era chico. Si estamos ya bien, en muchas partes del mundo, como en Estados Unidos o en Europa, la gente está bien, no necesita crecer para estar mejor, pero tiene que crecer igual. La economía tiene que crecer. ¿Pero por qué? Pues eso tiene que ver con el hecho de que crece la cantidad de deuda en el mundo. Alguien tiene que pagarlo. Y ese alguien somos nosotros. Por eso hay que crecer. Y si no logro, o sea, si tengo suerte y quizás soy empresa que no tengo deuda, pues tengo que crecer. ¿Por qué? Porque hay inflación. Y vimos recién que la inflación también tiene que ver con esto. La inflación hace que mis trabajadores quieran reajuste. Y si no es por eso, hay una tercera razón por qué tengo que crecer, y eso es la más importante. Aunque fuese empresa sin deuda y mis trabajadores no quieren un reajuste, igual hay que crecer. ¿Por qué? Pues si soy empresa y mi empresa no me rinde de mi capital invertido, de mi dinero invertido, lo que me pagaría el banco, pues no tiene sentido, ¿cierto? La tasa de interés es el costo de oportunidad de cualquier inversión productiva. Si no me rinde mi negocio, mínimo eso, no tiene sentido. Y eso es la razón por qué al final la economía tiene que bailar a ese ritmo. O baila al ritmo de la tasa de interés o no tiene sentido. O no solamente es un fetiche como algunos creen. Entonces, incluso las cosas que estamos plantando, los árboles u otros recursos renovables que usamos en la agricultura o en la forestal, hasta eso tiene que crecer al ritmo de la tasa de interés, si no, no tiene tampoco sentido. Entonces, dijo Hermann Daly, un economista ecológico, todo lo que no se reproduce al ritmo de la tasa de interés está en peligro de ser extinguido. Y eso podemos entender con esa parábola de la gallina o del ganso que pone huevos de oro. ¿La conocen? Es un cuento de niños. Había un granjero que se dio cuenta que una de sus gallinas pone huevos de oro. ¡Wow! Todos los días un huevo de oro. Bien, todos los días un huevo de oro, y él se puso avaricioso, mató a la gallina para sacar todo el oro y se dio cuenta que no hay oro dentro. Bueno, eso es la historia original. Vamos a cambiarla un poco. Imaginemos un granjero que tiene una gallina que pone todos los días un huevo de oro. Y además le aparece un ángel
y el ángel le dice, no mates la gallina, si no, no vas a tener nada, tienes que tenerla viva. Pero además te aseguro que esa gallina viva por siempre. Es una gallina de vida eterna. La puedes heredar a tus hijos, lo que sea. No muere. Y por el resto de la eternidad pone un huevo de oro. ¿Vamos a vender esta gallina? Claro, la primera reacción mucho es no. Pero falso. Sí, depende del precio. Si alguien me paga un precio suficientemente alto, que colocando el dinero en el banco me paga más intereses que es el valor del huevo de oro, sí la vendo. Y eso quiere decir, si tengo un campo con bosques, sí voy a aceptar la raza y sacar todos los árboles, aunque me duela. Si con eso gano más en el banco que mantener el bosque, lo voy a hacer. Entonces podemos entender de dónde viene la destrucción del medio ambiente. Al final, la primera y segunda ley de termodinámica, que es física, nos dice que no podemos crear algo de la nada. Todo lo que se produce requiere energía y sobre todo insumos. Por lo tanto, si seguimos creciendo, vamos a destruir el mundo. Incluso los recursos renovables, como bosques, vamos a destruir porque la vamos a explotar a un ritmo más rápido que se reproducen. En ese caso también el recurso renovable se destruye. Y por lo tanto, y todo además todo lo que se produce se convierte en basura, y por lo tanto estamos destruyendo el mundo. Y todas las políticas verdes que no toman en cuenta ese sistema, para mí, son una farsa. La razón subyacente por la insostenibilidad tiene que ver con esa obligación de crecer y eso tiene que ver con nuestro sistema monetario, imperante en el mundo. Y también podemos entender por qué hay tantas tecnologías riesgosas. Aquí vemos tecnologías, por ejemplo, la contaminación electromagnética, el fracking en Estados Unidos, la comida transgénica, incluso energía nuclear. 2011 explotó Fukushima y ya Japón está construyendo nuevas plantas nucleares. ¿Qué pasa con ese principio en derecho público que vale en el mundo? Indubio pro securitate, un principio de precaución. Parece que no importa ese principio, ya no. ¿Por qué? Porque hay que crecer, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, en Science Direct puse ahí la palabra clave EMF exposure, o sea, expuesto al electromagnetic field, o sea, a los campos electromagnéticos, y encontramos casi 7.000 resultados. Y solamente con esa palabra clave, si hubiese puesto radio frequency, algo así, también otros 7.000. O sea, de que hay algunas dudas con respecto a la seguridad de las tecnologías. Por ejemplo, aquí la contaminación electromagnética sí existen, no obstante, no están prohibidos. ¿Por qué? Pues es una fuente de crecimiento, ¿cierto? Incluso Aristóteles habló de eso hace 2.300 años. Aristóteles sabía que no existe crecimiento infinito en lo físico. Claro, en el dinero, en la cuenta sí, pero no en lo físico. Entonces, Aristóteles ya dijo eso. Hoy en día lo estamos cuestionando, queremos crear por siempre, crecer por siempre. Por lo tanto, aquí todo ese consumismo masivo tan criticado y productos lifestyle, extravagancias, productos desechables, incentivos tributarios para consumir, como existe en Europa, que rebajan impuestos cuando botas tu auto y compras uno nuevo. O incluso la invención de enfermedades, no solamente últimamente, sino tengo libros de hace 20 años atrás, ya estaban muchos autores hablando de cómo se crean nuevos deseos en la industria farmacéutica. Todo eso tiene que ver con esa obligación de crecer. Y por ejemplo, también en Chile hay muchos árboles, muchas plantaciones exóticas, puro pinos y eucaliptos. ¿Por qué no plantan raulí? El raulí se vende 3 veces más caro que un eucalipto, pero necesita 3 veces más tiempo para crecer, pero la relación entre tiempo y precio es lo mismo. Entonces, ¿por qué no se plantan raulís? Pues la respuesta es que el tiempo es relativamente más importante. Es porque la tasa de interés da valor al tiempo y distorsiona el cálculo. Y por eso hace más rentable plantar eucaliptos o aquí pino radiata. Si no fuese por eso, probablemente plantarían raulí. Y ahora podemos entender por qué en todo el mundo hay desempleo. Siempre hay problemas de desempleo en todos los países del mundo. ¿Qué tiene que ver el desempleo aquí? ¿Por qué siempre hay desempleo? Incluso en China ahora hay desempleo. Pues, claro, la empresa tiene que crecer. Pero ¿qué pasa si la empresa no logra crecer? Y no siempre logramos crecer, no siempre logramos vender más. La segunda mejor estrategia es, si no quiere perder status quo, es pues rebajar costos. ¿Y cómo se rebaja costos? El costo más importante de cada empresa normalmente es el ser humano. Por lo tanto, hay una fuerte presión de o crecer o reemplazar personas por máquinas. Y si la máquina es vieja, también está después buscando trabajo al lado del ser humano. Y ahora el temazo en el mundo, ¿no? La desigualdad. ¿Qué tiene que ver la desigualdad aquí? Todo el mundo reclama la desigualdad, la creciente desigualdad, y tiene que ver con el modelo económico. Falso, tiene que ver con el dinero. Aquí vemos nuevamente datos de Estados Unidos, pero podemos usar cualquier dato del mundo.
crece exponencialmente la oferta monetaria. Y aquí puse la deuda total de Estados Unidos en el mismo gráfico cartesiano, entonces vemos, crece como un espejo. Vuelvo a decir, tiene que ser un espejo. ¿Por qué? Porque no hay interés en deuda. Si uno crece, el otro también debe crecer exactamente igual. Tiene que ser un espejismo. Bien, la diferencia entre ese punto y ese, ¿qué es lo que es? Esto es la desigualdad. Aquí hay gente que gana dinero sin mover un dedo. ¿A costo de quién? A costo de la gente que se esfuerza. Puede ser que mi originalmente 10,000 pesos o 100,000 pesos, lo que sea, que la puse en la cuenta bancaria, me la gané con todo mi sudor. Pero si empieza a crecer, crece a partir del trabajo de quién? Pues a partir del trabajo de la persona que toma deuda, que lo invierte productivamente y se sacan la cresta, para decirlo bien chileno, para poder pagarlo. Entonces aquí se produce una desigualdad, incluso una desigualdad injusta. ¿Por qué? Porque el dinero no trabaja, como ya dijo Aristóteles. Aristóteles ya se burló un poco de eso, dijo, dinero no tiene hijos. Dinero no tiene hijos. Lo pueden probar, pueden poner 2 billetes ahí en el rincón con luz rojo, música romántica, no pasa nada. Dinero no tiene hijos. Aristóteles dijo eso porque en griego interés y hijos es la misma palabra, tokos. Tokos significa primer hijo y además interés. Dinero no tiene hijos. Si alguien gana aquí es porque el otro trabajó. Incluso, y muy importante, aquí se gana al costo del trabajo del otro y a su riesgo. Y muy importante porque en economía se justifica la tasa de interés con el riesgo. Pero ¿quién tiene el riesgo realmente? ¿El que toma el presta o el que toma prestado y tiene que hipotecar su casa, su abuela, la polola o lo que quien sea? Alguien tiene que pagar al final, ¿cierto? Normalmente si uno toma préstamo, el banco no pierde. Tengo que pagarlo sí o sí. Con algunas excepciones de alguna venture capital donde sí hay una prima de riesgo en la tasa de interés, pero la mayoría de los créditos no tienen eso. Entonces, aquí se gana al costo y al riesgo del otro. ¿Y por qué no entendemos eso en economía? Pues porque hicimos un truco, se hizo un truco. El truco es definir dinero como capital. Usamos dinero y capital como sinónimos. Y si creo que dinero es capital, si dinero fuese una maquinaria, capital es maquinaria, capital es un factor productivo. Si creo que dinero produce, pues no puede entenderse en justicia. Puede decir, da lo mismo, dejo trabajar mi dinero, pero dinero no trabaja, no produce, no es un factor productivo. Es un medio para cambio, para comprar un factor productivo, pero no es un factor productivo. Y si creo que dinero es capital, y hoy en día en economía se confunde eso, todos los modelos confunden dinero con capital, pues no pueden entender ese problema. Podemos también ahora ver algo muy interesante. ¿Qué pasó con el terremoto, el último gran terremoto en Chile en 2010? El terremoto fue la salvación para el sistema monetario. Hasta ahí los bancos estaban también con mucha dificultad en vender créditos, nadie quería más créditos, y ahí llegó el terremoto. ¡Qué alivio! La gente necesitaba crédito para reconstruir su casa y el gobierno tomó créditos para ayudar a la gente. Entonces, por fin podían vender créditos. Y como hay más créditos, y nos acordamos del multiplicador de dinero, más créditos hace circular más dinero, por lo tanto se reactivó la economía. Y la economía se activó como por varios años. No fue por gracia de la buena política del entonces en turno, que estaba en turno, sino por el terremoto. Y los bancos pueden otorgar más créditos y como hay más demanda de créditos, la tasa de interés subió un 900%. Incluso la tasa de política monetaria del Banco Central de entonces 0,5 a 5,5. Y aquí algunos datos reales del Banco Central de Chile. Antes del terremoto 2010, aquí era muy difícil para los bancos colocar más créditos, era un crecimiento negativo y ahí saltó con el terremoto y la tasa de interés también saltó un 900%. Y ahora también podemos preguntarnos, entonces el terremoto produjo un crecimiento en Chile. Y normalmente se asocia que el crecimiento aumenta la prosperidad. Pero ¿quién ganó con el terremoto? La gente que reconstruye su casa con suerte hoy en día tiene la misma prosperidad que antes. Pero entonces, ¿quién ganó? Alguien tiene que haber ganado, ¿cierto? Pues, ¿quién ganó? El sector, en ese momento, el sector de la construcción y el sector financiero. El sector financiero se evitó la crisis. Por fin pudieron volver a vender créditos. Y al final uno puede decir que cada desastre natural o guerra con potencial destructivo enorme fomenta la concentración de riqueza. Y ahora también podemos entender la famosa tesis del umbral de mi querido ex colega Manfred Max Neff, que recibió el premio Nobel alternativo, el Right Livelihood Award. Y él puso esa hipótesis del umbral, según la cual la economía crece junto con el bienestar a un tiempo, pero después de un tiempo
si la economía sigue creciendo, el bienestar no sigue creciendo al mismo ritmo. Y según él, anteriormente, su primer pensamiento es porque la destrucción del medio ambiente contrarresta el bienestar que se podría producir. Pero en realidad uno también, que tengo un gráfico que muestra, por ejemplo, aquí cómo crece el PIB en varios países y el bienestar sostenible con algún otro índice. Y siempre se ve como a partir del año 80 por ahí, que esos dos gráficos, las dos curvas se apartan. ¿Pero qué podría ser la razón? Yo creo que una explicación más fácil es que es un momento que la cantidad de dinero sobrepasa el crecimiento del PIB. En el momento que la cantidad de dinero crece más rápido y con ello la deuda que el PIB, pues ahí tenemos un crecimiento del PIB, pero no crece tanto nuestra prosperidad porque tenemos que pagar más intereses. Incluso Max Neff al final también lo pudo convencer y publicamos juntos esa idea. Entonces tenemos una sola causa que explica la inflación, la especulación, el endeudamiento masivo de grandes partes de la población, las crisis económicas, el desempleo, la obligación de crecer y con ello la destrucción del medio ambiente y la desigualdad. Todos temazos, ¿cierto? Todo tiene que ver con nuestro sistema monetario. ¿Qué hacemos? ¿Qué dijimos? ¿Cuál fue el problema? El problema fue la tasa de interés que crece exponencialmente, ¿cierto? Pero ¿por qué existe la tasa de interés? Y ahí que llegamos a nuestro querido amigo Silvio Gesell, que desde Buenos Aires escribió la gran obra El Orden Económico Natural, Natürliche Wirtschaftsordnung. Y él se preguntó cómo podemos hacer una economía donde fluye el dinero sin que sea necesaria la tasa de interés. Porque hoy en día la necesitamos, porque nuestro dinero está hecho como con una falla genética que siempre quiere atesorarse. El dinero es como la sangre de la economía. La sangre del cuerpo tiene que fluir, ¿cierto? Tiene que circular, trae oxígeno a las células. ¿Qué pasa si la sangre no circula? Pues muere el cuerpo, ¿cierto? O estamos al menos bastante enfermos. Pues la sangre de la economía es el dinero que también tiene que circular. Tiene que facilitar el intercambio de bienes y servicios, y si no circula bien, la economía tiene un problema. Hoy en día, la razón porque no atesoramos todo bajo la almohada, sino la llevamos al banco y el banco lo presta, o sea, lo hace circular, es porque tenemos un incentivo de hacerlo. Y ese incentivo se llama tasa de interés. La tasa de interés es un premio de abstenerme de liquidez, como le dijo Keynes muy bien. Es un premio de no tener dinero bajo la almohada. Para volver a la metáfora como dinero como sangre de la economía, entonces la tasa de interés es la droga que hace el dinero más líquido. Como nace como una falla genética, siempre como un poco espejo, como pegajoso, muy espeso. No quiere bien circular, necesitamos poner una aspirina, ¿cierto? Que es la sangre más líquida. Es una droga y esa droga le hace líquido la sangre que hace lo circular. Y como cualquier droga, si se aplica más tiempo, por un tiempo prolongado, tiene muchos efectos secundarios y estos son los efectos que recién vimos. Mucha gente critica la banca es mala, los bancos son los malos. En realidad los bancos aquí no son los malos, los bancos son parte de un sistema. Los bancos en esta metáfora serían el corazón de la economía, bombean la sangre. Los bancos no son nada malos, incluso aunque quizás sí son malos porque cobran un margen muy grande. Pero ese no es un problema en sí, es un problema extra. Tiene que ver con la falta de competencia en el sector bancario, por eso sacan una margen muy grande. Pero aunque los bancos fuesen perfectamente altruistas y pasarían los créditos al mismo interés que ellos pagan los depósitos, esos problemas también existirían. O sea, no es por culpa de los bancos. Los bancos son solamente parte de nuestro sistema. Y son una parte muy importante. Son el corazón que bombea la sangre. Es muy importante que existan. El problema es la tasa de interés que hace que los bancos están obligados a vender cada vez más créditos. Bien, entonces Silvio Gesell se preguntó cómo podemos hacer que el dinero circule sin que sea necesaria la tasa de interés. Y ahí inventó el billete que él se llama dinero libre moneda. ¿Y cómo funciona eso? Pues es un billete que puedes atesorar, pero no mucho tiempo. Si la atesoras más que un par de meses, tienes que pagar aquí una estampilla. No es muy cara esa estampilla, vale 1% del valor del billete, o sea, casi nada. Pero es un buen incentivo de no guardar grandes cantidades de dinero bajo la almohada, sino o de gastarlo, invertirlo o prestarlo gratis. Porque si lo prestas, la otra persona que lo toma prestado tiene que pagar la estampilla. De esta forma, el dinero circula, sirve como sangre de la economía, sirve a las personas, sirve para intercambiar bienes y servicios sin estos efectos secundarios y malos que vimos delante.
El famoso economista Keynes, en la teoría general, discute esa idea y encuentra de que el futuro aprenderá más del espíritu de Husserl que del de Marx. Pues lamentablemente no tiene razón hasta ahora. Todo el mundo conoce Marx y muy pocos conocen Husserl. Pero vamos a cambiarlo, ¿cierto? Y en la conferencia de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se impuso el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y se hizo el dólar de Estados Unidos como moneda internacional, él dijo que deberíamos mejor usar una moneda tipo Silver Husserl, que él llamó Bancor, una moneda que para transacciones internacionales que no es atesorable por siempre. Tampoco le dio una pelota, lamentablemente, por eso para decir bien chileno. También Irving Fisher, el gran Irving Fisher, el otro economista grande del siglo pasado, el que vimos delante con la ecuación de Fisher, de la inflación, él dijo de que él era solamente un apóstol modesto, un discípulo modesto de Silver Husserl, y escribió un libro copiando la idea. El libro se llama Stem Script, copiando la idea completa de Silver Husserl. Y no solamente es una idea loca que alguna gente o alguna persona en Buenos Aires lo inventó y nunca se aplicó. No, sí se aplicó. Y muchas ciudades, incluso en algunos muy exitosos. En Wörgl, por ejemplo. Wörgl es una ciudad en Austria que en los años 30 fue muy afectada por la Gran Depresión. Y nada funcionaba. Tenían una mina de acero. O sea, la mina tenía que cerrar. Todo el mundo desempleado. Todo el mundo atesoraba al máximo. El dinero no circulaba. Y el alcalde leyó el libro del Silver Husserl, dijo, vamos a probarlo. Empezó a introducir el Freigeld, la moneda libre, y tenía un efecto muy lindo. Todo empezó a reactivarse, la gente podía pagar impuestos, se puede liberarse de deuda, todo empezó a circular, y era tan exitoso que incluso en todas las ciudades cercanas, incluso en otros países como Liechtenstein, Suiza, Francia, España, y en 13 ciudades de Estados Unidos, también se implementaron esos experimentos de Freigeld. Incluso en Estados Unidos, el dólar estadounidense estaba pensando en cambiarlo a una moneda Silver Husserl. Estaba esa propuesta de ley en el Congreso de Estados Unidos, pero lamentablemente al final votaron en contra. Interesante que hoy en día no se sabe eso, ¿no? Muy pocos hablan de eso. Mejor que yo lo pueda explicar, lo pueden ver en una película que se llama El Wunder de Wörgl, El Milagro de Wörgl, una película que existe con subtítulo en español en YouTube y relata ese ejemplo de Wörgl mucho mejor que yo lo puedo hacer. Y de hecho el billete que habíamos visto es el billete real de Wörgl. Y no solamente existe como buen ejemplo Wörgl, también en la Edad Media se usó un dinero que se podía decir que es un dinero Silver Husserl, a pesar de que es mucho antes de Silver Husserl. En la Edad Media, cuando se consideran los grandes catedrales y castillos de Europa, el florecimiento de Europa, fue justo un tiempo donde tenían los sistemas monetarios que se llaman las bracteadas. Las bracteadas eran una forma de pagar con una moneda que era muy fina. Y era una nueva tecnología de imprimir monedas con una forma de hacerlo rápido. Y los reyes y duques en ese tiempo usaban esa forma para cobrar impuestos. ¿Cómo lo hicieron? Entonces dijeron que a todo el mundo tiene que devolver la plata, era de plata, ¿cierto? Y él lo derretió, sacó una base de plata y lo devolvió con otra cara. Tenía que cambiar la cara para que la gente de verdad devolviera a él todas sus monedas, porque con otra cara ya no valen. O sea, esa nueva tecnología fomentó una forma de cobrar impuestos, pero el efecto secundario fue inmenso. El efecto secundario es que nadie sabía cuando el rey o duque iba a llamar de vuelta sus monedas. Como nadie lo sabía, nadie tenía interés en grandes tesoros de dinero, entonces la gastaban rápido. Gastaban súper rápido y el dinero estaba fluyendo y sirviendo a las personas y no al atesoramiento. Era tan bueno el tiempo de que los días lunes era libre. La gente trabajaba solamente 4 días a la semana. Era el famoso Blue Monday. El Blue Monday nace ahí, de que la gente con su ropa de trabajo estaba afuera, pasándolo bien, carreteando. Y además el salario era bueno. Solamente, o sea, se ganaba, como se dice a estimaciones, como un par de zapatos al día. Un par de zapatos en ese tiempo era una obra de arte. O sea, muy buenos salarios y relativamente pocas horas de trabajo. Esto es el tiempo hermoso de Europa. ¿Y cuándo terminó todo esto? Y cuando cayó Europa en la Gran Depresión, en la oscuridad con las enfermedades, pues cuando cambiaron el dinero. Cambiaron el dinero al sistema actual, acumulable con interés, algunos que se ponen más ricos y los otros pobres.
Y la gran pobreza probablemente fomentó mucho de que la gente se enfermaba. Por ejemplo, la peste bubónica que mató mitad de Europa era porque la gente no tenía un buen sistema inmune porque estaban pobres. Hoy en día existe la peste bubónica todavía existe, pero en el mundo mueren 50 personas en el mundo. Es la misma ADN, se encontró que es la misma ADN porque encontraron en la tumba en Nueva York, no, en Londres, cuando se ensanchó el metro, usaron ahí los huesos y vieron la ADN de la peste bubónica, es exactamente la misma que hoy en día existe, solamente que hoy en día casi nadie se muere. ¿Por qué se muere tanta gente en ese tiempo? Pues una sospecha es que la gente era malnutrida y se nota hasta hoy en día en los huesos que era malnutrida, te falta calcio. O sea, se nota en los huesos que era malnutrido, entonces fomenta la idea de que en realidad era por la pobreza y no por el bicho que mató a las personas. Bien, alternativas. Hoy en día obviamente no necesitamos pegar estampillas. Podemos pensar en billetes electrónicos o sistemas electrónicos donde por ejemplo, aquí una tarjeta de crédito, pero acumulable positivamente, donde uno puede poner dinero y según tanto tiempo que lo tienes ahí, incluso según monto también, con algún algoritmo se puede disminuir la multa al atesoramiento y de esta forma hacer circular el dinero. O hacer una política del Banco Central de intereses negativos. De hecho, la idea de Silvio Gesell es un interés negativo al cash, a los billetes en circulación y a la cuenta corriente. Y eso propuso incluso Mankiw, el mismo Mankiw que del libro de textos aquí delante de las cuentas, un profesor de Harvard, o William Buter de la London School of Economics. Ambos dijeron públicamente que una forma de implementar un interés negativo sería pues, basado en la idea de Silvio Gesell. A propósito de William Buter, a él vamos a entregar un premio, si Dios quiere, en un mes más. Como Fundación Orden Económico Natural de Alemania, vamos junto con el Instituto de Estudios Económicos Silvio Gesell y la Gesell Foundation en Estados Unidos, le vamos a entregar el premio Silvio Gesell, justo por su trabajo de hacer nuevamente reconocido las ideas de Silvio Gesell en academia. Bien, y de que en realidad intereses negativos son algo similar a lo que propuso Silvio Gesell, también fue reconocido, por ejemplo, por Benoit Cœuré, que era un director del Banco Central Europeo, o también por diferentes working papers del Fondo Monetario Internacional. Bien, vimos ahora lo que es la solución. Me gustaría pasar por algunas no soluciones, pero que siempre nos presentan como solución. Por ejemplo, habla mucho del Tobin Tax. Después de la crisis subprime, habla mucho del Tobin Tax, un impuesto a la especulación. Porque James Tobin una vez propuso eso en un paper. En realidad no es de Tobin tampoco, porque Keynes lo propuso antes. Pero Tobin Tax, un impuesto a la especulación, ¿sirve para algo? ¿La especulación es la causa del problema o un síntoma? Entendimos antes que es un síntoma, ¿cierto? No sirve para nada. En todo caso, aunque fuese la causa, la especulación existe mientras hay mucho dinero que se autorreplica a través de la tasa de interés. Y eso ha funcionado desde que existe el sistema actual. Y por ejemplo, en Holanda, en 1637 había una tulipanía. Cualquier cosa puede ser respecto de la especulación, incluso tulipanes. Y en ese tiempo, una caja de bulbos de tulipanes costaban 300.000 gulden, que eran 3 casas. Imagínense, 3 casas de valor, una caja de bulbos de tulipanes. ¿Y cómo se intercambió? Pues en Ámsterdam, en la plaza, una caja de tulipanes contra oro, con todo el riesgo de ser asaltado y todo eso. Si bajo estas circunstancias existe la especulación, pues hoy en día poniendo un impuesto a la Forex o donde compra con hacen clic en el computador, pues no sirve para nada. A pesar de que tampoco es, como dije antes, es un síntoma y no la causa del problema. O el famoso fondo de rescate que inventaron en Europa después de la crisis de Grecia. Eso es ninguna otra cosa que mantener un sistema malo vivo. O sea, ahora pueden seguir dando crédito a Grecia, a pesar de que saben que está medio quebrado, porque al final paga Alemania. O toda Europa en conjunto. Patrón oro. Muchos dicen eso hoy día. Que el problema es que dinero no tiene patrón oro. Tenemos que acoplar dinero con oro. Esto sería la solución. ¿Es una solución? Entendemos antes que el problema es que crecen cuentas con la tasa de interés, ¿cierto? ¿Y por qué es eso? Porque dinero es acumulable. ¿Dinero con oro es acumulable? Sí. Por lo tanto, tiene el mismo problema. Y esa es la razón por qué siempre un patrón oro después de algunas décadas deshacen. ¿Por qué? Porque cuentas crecen, la cantidad de dinero crece, pero el oro no crece.
Por la misma razón, Bitcoin es ninguna solución tampoco. A pesar de que hoy día puede ser muy valioso y muy bueno invertir en oro o en Bitcoin, pero Bitcoin como dinero, como reemplazar nuestro sistema actual, es la misma cosa. Da lo mismo como lo llamo, Bitcoin, oro, mientras algo es atesorable, y si eso es la moneda que necesitamos, va a requerir interés. El interés hace que cuentas crecen, y deuda crece, y en algún momento van a tener que desacumular el blockchain de los numeritos que se crean en las cuentas a partir de la tasa de interés. Lo que sí funcionaría es el Freicoin o el Bitgesell. Ambos son formas de criptotecnologías o criptomonedas basadas en el blockchain, pero que sí tienen una multa al atesoramiento. Pero está muy poco conocido y claro, la gente no lo quiere. ¿Por qué? Porque quiere atesorar. O una idea también sería acoplar dinero con bienes reales. Esa idea me propuso y me preguntó eso el jefe de un banco en Suiza, el banco privado Reichmuth & Co. Me escribió personalmente, me dijo, esto podría ser acoplar dinero con bienes reales. Es como el fondo, cada unidad monetaria es una fracción del fondo de bienes reales. ¡Wow! Lindo, ¿cierto? Suena bonito, pero en realidad es... Si dinero es atesorable, va a existir la tasa de interés. Si existe la tasa de interés, van a crecer numeritos en las cuentas. Y al final van a tener que desacumular la cantidad de cosas en el fondo en relación a cada unidad monetaria. O también el UF. La misma persona de Suiza, el jefe del señor Reichmuth, del banco Reichmuth & Co., me preguntó eso. En Chile, ustedes tienen el UF. El UF sí sirve. El UF es bueno, ¿cierto? En el UF las casas no suben de precio. ¿Saben qué es el UF, no? Es una unidad de fomento que se actualiza todos los días con la inflación. Pues en UF no suben los precios que en la casa, es verdad. Pero en pesos sí. Porque el UF se actualiza todos los días. ¿Por qué quiere decir que en UF los precios no suben? Pues pagamos no en UF, sino en pesos. Si pagásemos en UF y todas las cosas serían en UF, los supermercados los precios en UF y los bancos en UF, todo en UF, pues en ese caso existiría interés en UF y los UFs estarían creciendo también. O sea, da lo mismo si lo llamo pesos, dólares, UFs, el sistema no cambia. O sea, no sería tampoco ninguna solución. O bancos de tiempo. ¿Han escuchado del bancos de tiempo? Bancos de tiempo, algo muy bonito, ¿cierto? Uno paga no con dinero, sino con tiempo. Yo trabajo algo, una hora, entonces me ponen una hora en el banco de tiempo y le puedo canjear por otra hora de, no sé, del dentista, del que corta el pasto, lo que sea. Lindo, ¿cierto? Alguna gente dice que eso es la solución, es dinero positivo, porque está basado no en deuda, sino en trabajo real. Está respaldado por trabajo. Falso, no está respaldado por trabajo, es la misma cosa. También uno da crédito, también es deuda. Si yo trabajo, doy crédito, crédito viene de latín credere, que significa confiar o creer. Yo creo que me devuelven mi hora de trabajo. También doy crédito. Y solamente lo llamamos entonces horas y segundos, da lo mismo como lo llamo. Si esto fuese el sistema, necesito horas y segundos para vivir, necesito créditos en horas y segundos y va a existir la tasa de interés en horas y segundos. Puede funcionar paralelamente, pero si esto fuese realmente el sistema, tendría los mismos problemas. Da lo mismo como lo llamo. Puede llamar pesos u horas. Eso es lo mismo. Solución sería un banco de tiempo donde el tiempo no está acumulable. Ahí sí. Pero eso sería así envejecer. Banca ética. Otro concepto muy interesante, la banca ética. Bancos que invierten solamente en cosas buenas. No en guerra, no en drogas. Bien. ¿Es mejor que un banco cualquiera? Puede ser, sí. Pero el problema a fondo no soluciona. No cuestiona la tasa de interés, al menos los bancos éticos que yo conozco, y no existe un interés ético. O sea, causa desigualdad y una desigualdad injusta. O sea, puede ser una mejora, pero no es la solución. Microcréditos. Microcréditos. Microcréditos es algo bonito, ¿cierto? Y el señor Yunus, que lo inventó, ganó un premio Nobel con eso. Premio Nobel de la Paz. Pero hay que verlo desde el punto de vista de la banca. La banca tiene que vender créditos muy urgentemente. Y era muy mal visto dar créditos a personas pobres. Ahora con el premio Nobel cambió todo. Y un gran sector de la economía, de la banca, es microcréditos hoy en día. Y hoy en día ya no se ve feo. Es otro sistema para aumentar el volumen de deuda. Y en realidad hay tanta gente que se murió porque se suicidó, porque se endeudó, cayó en una trampa de la deuda y se mató, que al final sacaron al señor Yunus de su propio banco.
Lo sacaron de la jefatura de su banco, fomentaron prácticamente a través de esa idea que la gente se suicide. Degrowth, economía circular en co. Eso es una solución a la insostenibilidad, ¿cierto? Hay que decrecer. Hoy día se habla mucho del decrecimiento. ¿Podemos decrecer realmente? O sea, ojalá que hubiésemos una economía 100% circular, pero aunque fuese 100% circular, que sería algo bonito, pero a largo plazo, si estamos obligados a crecer, vamos a gastar más y no menos recursos. Al final, tampoco soluciona el problema a fondo. No existe tal cosa como un crecimiento sustentable. Si crecemos, vamos a largo plazo a destruir el planeta, aunque lo llamemos economía circular. Marxismo. Hoy en día está cada vez más común también. El marxismo, la solución el Marx tenía razón. ¿Qué hace el marxismo? Pues añade algunos otros problemas, pero tampoco soluciona el problema a fondo. Hasta sirve el sistema monetario. ¿Por qué? Porque normalmente los países comunistas son menos eficientes y necesitan más rápido deuda, normalmente en divisas del mundo no comunista. Por ejemplo, la reunificación alemana, algunas voces muy potentes sospechan de que la reunificación alemana se dio porque Alemania Oriental, la parte excomunista, se quebró, pero tenía deuda en lo occidental. Y los bancos occidentales obviamente no querían perder su inversión y fomentaron mucho que use una reunificación para que la deuda oriental de la parte comunista se tomara ahora la occidental y hasta hoy en día están pagando esa deuda. Me gustaría indagar un poco más en el aspecto éticos morales de la tasa de interés. Aquí había una persona muy conocida en Alemania, el jefe de ThyssenKrupp, y él mismo dijo, algo está malo, los ricos ganan cada vez más, mientras abajo, con suerte, quedan igual. Hasta que esa persona lo entienden. ¿Pero qué está pasando? Pues nos acordamos, dinero se crea por deuda, hay una brecha constante creciendo y como explicamos antes, es una brecha injusta. ¿Y por qué no se entiende esto hoy en día? ¿Por qué no se entiende que nuestro sistema produce injusticia? Pues porque definimos dinero es sinónimo a capital. Y si creo que dinero es factor productivo, no vamos a entender ese problema. Como dijo Silvio Giselle, la sociedad se divide en aquellos que trabajan realmente, productivamente, y aquellos que reciben los intereses sin mover un dedo. Entonces, la sociedad se divide en rentistas y mulas de carga. O para decirlo en palabras de John Maynard Keynes, Keynes criticó el creciente poder opresivo del capitalista de explotar la escasez de capital, lo que se refería a aquellos que reciben intereses. Y Aristóteles, mi amigo Aristóteles, diferenció entre trabajo productivo, comercio y negocio de usurero. Y encontró que el último es el peor de ellos. Henry Ford dijo algo muy interesante. Dinero en sí no tiene valor alguno, ya que no genera utilidad en sí. Y ahí va la cosa. Dinero no es capital, no tiene valor en sí. Es un medio en cambio para valores, pero no es un valor. Y Keynes dijo algo similar, comparó el dinero como un vale para el cine o para el teatro. Decir que dinero tiene un valor en sí sería decir que el vale para el teatro tiene un valor. En realidad no tiene el vale para el teatro el valor. Si el teatro, ojalá si la exposición es buena, tiene valor, pero no el vale. Entonces, si digo dinero tiene un valor, es por decir que, confundir el teatro con el vale para entrar al teatro. Y arrendar vales en vez de bienes reales es una locura completa, dijo el filósofo Rudolf Steiner, haciendo hincapié a justo ese problema. Y Johann Wolfgang von Goethe en Fausto II le llamó sacrilegio y fraude inaudito el sistema actual inventado por Mefistófeles, o sea, Satanás. Algunos dicen, y así se aprende en economía, la tasa de interés es un premio de abstenerme de consumo. ¿Es la tasa de interés un premio de abstenerse de consumo? Yo creo que no. ¿Cómo vamos a abstenernos de algo que todavía no compramos? El que presta un bien real se abstiene del consumo de este bien y de la utilidad del bien, del usufructo. Mientras no he cambiado mi dinero en un bien real cuyo usufructo me puedo abstener, no me abstengo de ninguna utilidad. Hay que entender que el que presta dinero no es el que produce los valores, sino el que toma el préstamo es el que con su inversión productiva en la economía real produce los valores y puestos de trabajo.
El interés es entonces un ingreso sin contrapartida. Es, como dijo Silvio Gesell, un derecho a la ganancia productiva ajena. Y hay que también entender algo lo siguiente. Imagínense el mundo vacío. En el mundo no hay nada, solamente dinero. ¿Cuánto vale el dinero? Pues nada, ¿cierto? Solamente se puede comprar lo que se produjo. Si no hubiera bienes, el dinero no tendría valor. ¿Pero quién es el que produce los bienes? Pues nuevamente el que toma el crédito. Entonces, el dueño del dinero debería, en vez de cobrar intereses, agradecer al deudor que con su trabajo productivo produce los bienes que dan valor a su dinero y no cobrar intereses. En economía tenemos ese lindo modelo de la competencia perfecta. En competencia perfecta no hay desigualdad injusta. Los precios en el mercado bajan tanto que son al nivel más bajo de la curva costo total por medio, o sea, el más bajo posible. No hay ganancia grande, solamente el costo de oportunidad de los factores invertidos. Es decir, en el modelo perfecto de la competencia perfecta, cada actor económico gana justo el costo de oportunidad de sus factores invertidos. O sea, gana lo que según su esfuerzo. Pero algo está mal aquí, ¿cierto? En realidad, claro, el prestamista gana sin que invirtiera algún factor de producción, porque nos acordamos, dinero no es capital, dinero no es un factor de producción, pero sí gana. Entonces, este modelo algo tiene falla, la falla es que no reconoce que dinero y capital son cosas distintas. Y también en el modelo de la competencia perfecta, cada agente económico gana el valor que corresponde a su producto marginal de trabajo. Pero en realidad, el prestamista registra una ganancia, aunque su producto marginal es cero, porque en realidad no produce, porque es el otro que produce. Lo que aquí es muy crucial de entender es la diferencia entre ganancias reales e interés. Lamentablemente en economía confundimos interés con ganancia real. Toda ganancia se llama interés en economía. Pero si no entendemos de que dinero no es capital, no vamos a entender de que hay que diferenciar también entre ganancia real productiva y cobrar intereses. Incluso en un working paper del Banco Central de Alemania había ese ejemplo. El autor del Banco Central de Alemania, en el working paper, dijo, interés siempre ha existido. ¿Por qué? Mira, tomamos la economía anterior. Antes un campesino necesita un arao. No tiene un arao, ¿qué hace? Anda a la persona que solda araos y le toma prestado un arao. Y luego le paga aquí un saco de papas para arriendo del arao, y según la interpretación del autor del Banco Central de Alemania, eso es interés. ¿Eso es interés? Falso, eso no es interés. El arao es capital real. Esto es una máquina que sí tiene una utilidad, y eso es el arriendo para la máquina. Listo. En la situación actual, el campesino tendría que primero ir al banco y arrendar el dinero, y luego con el dinero pagar el arriendo del arao. Pagaría 2 veces. Y ese hecho de que hay que pagar 2 veces es el hecho que le hace cosa injusto. De hecho, Tomás de Aquino ya habló de ese mismo ejemplo. Hoy en día no se entiende porque se confunde dinero con capital, que Tomás de Aquino probablemente no lo hizo. Mirar al futuro. ¿Qué va a pasar ahora? Pues muy luego estamos probablemente en una crisis financiera, con toda la depresión económica que teníamos en la gran depresión del siglo pasado, o una hiperinflación, donde al final van a costar numeritos del dinero positivo como el dinero negativo de la deuda, o quizás también una guerra mundial. Es fácil predecir esto hoy porque estamos encima de eso, pero cuando hice la diapositiva por primera vez, fue hace 12 años, ahí no fue tan clarito. Pero si ustedes miran un libro de texto de economía, historia económica, o incluso de historia normal, van a encontrar que todas las grandes crisis económicas y las grandes guerras están muy cercanos juntitos. Puede ser casualidad, puede ser no casualidad. En realidad, una guerra sirve mucho al sector financiero. ¿Por qué? Porque los países en guerra necesitan remodelar su militar, y eso es muy caro. Y luego todo lo que se destruye hay que también reconstruir nuevamente con deuda. Por lo tanto, guerras son el perfecto pretexto para ser buen cliente a los bancos. Por ejemplo, ahora en Europa, solamente Alemania tomó hace poco 200.000 millones de euros en deuda extra para remodelar su militar. Y no solamente Alemania, todos los países en Europa hicieron eso, y al otro lado también. Rusia obviamente también. O sea, eso produce mucha demanda a créditos que sirve muy similar a un terremoto.
incluso mejor que el terremoto, más mundial que el terremoto. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Aquí, ¿qué podemos hacer? Claro, podemos obviamente tratar de convencer a nuestros políticos que hay que hacer un cambio del sistema monetario, pero podemos incluso empezar desde abajo. Y un buen ejemplo de empezar desde abajo es el Banco Palmas en Brasil. Banco Palmas en Brasil es una moneda regional que funciona paralelamente al real de Brasil y tiene efectos muy positivos, aparte de mostrar que existe un sistema alternativo. Esto es Conjunto Palmeiras antes, en una población, un campamento ilegal, y hoy en día es una ciudad casi floreciendo. Y se sospecha o se supone que eso tiene mucho que ver con la moneda regional que ellos tienen, que es el palmas. Se llama palmas como la mano palma, el billete que vuelve a la mano. El problema es que el dinero siempre drena hacia afuera, con una moneda local, como lo tienen en Palmas, que funciona solamente en esta región, que es como un suburbio de Fortaleza, entonces queda circulando en esta región. Hoy en día, 93% de las compras se hacen dentro de la región, se quedan en la región, mientras antes la mayoría del dinero fue gastado en supermercados, en cadenas de supermercados, y salió de la región. Y se sospecha, de hecho, en el libro People Money de Ben Aliter y Margaret Kennedy, de que se han creado 1.800 nuevos puestos de trabajo gracias al Palmas. Y fue tan bueno el Palmas para la región que recibieron el United Nations Millennium Development Goals Award. Hoy en día el Banco Central de Brasil fomenta esto, le ayuda incluso a hacer otros monedas locales al mismo estilo, mientras antes lo habían demandado al fundador. Le demandaron al fundador, dijeron que tú estás haciendo fraude. Pero el tribunal dijo, no está ninguna fraude, está ayudando a la región y está algo bueno. Desde ahí el Banco Central de Brasil ayuda a que se hayan más community banks. Hoy en día existen 103 community banks en Brasil y la teoría de atrás encuentro muy bonito. No existe ninguna región originalmente pobre. No es que la gente es menos habilosa que otros, no es que faltan yacimientos naturales, es que el dinero se drena hacia donde ya hay desarrollo. El desarrollo atrae desarrollo, entonces en algunos sectores falta dinero. No es que la gente no quiere trabajar, es que falta dinero para intercambiar el trabajo. Y una moneda local que podría en ese sentido fomentar que el dinero sigue estando o quedando en esa región en vez de drenar hacia afuera. Entonces, con eso se podría fomentar el crecimiento, el desarrollo de la región. Hay muchas experiencias positivas aparte del Banco Palmas, por ejemplo, el Chiemgau en Alemania, hay varios otros. Y si las monedas regionales, podemos imaginarnos un país con muchas monedas regionales que luego se intercambian a través de un clearing center, algún tipo de bolsa de divisas entre las diferentes monedas regionales. Y si un país está cubierto con monedas regionales, tendría entonces ventajas para toda la economía del país. Los problemas expuestos al menos se atenuarían bastante, habría menos destrucción y contaminación del medio ambiente, la economía empezaría a servir al ser humano y no viceversa, y la mala distribución de la riqueza sería menos grave. Y ojalá que no se alimente solamente una moneda aparte o paralela, sino ojalá toda la moneda funcionaría así. San Rafael podría ser un ejemplo para las otras regiones en Argentina. Quizás aquí se podría hacer una moneda regional basado en la idea de Silvio Giselle, quizás cobrando un mini impuestos a los turistas, $2, algo así, y devolverle $2 en moneda regional. De esta forma los turistas no la verían mal pagando los impuestos porque la pueden usar. Y rápidamente las tiendas lo aceptarían. Porque el problema hoy en día es, en el Banco Palmas también fue el problema aceptar. ¿Por qué debería aceptar una moneda que no es acumulable por siempre? Feo. Pero sí, claro, si circula y hay mucha gente que tiene eso, los turistas tienen eso en la mano, aunque sea un poco, pues las tiendas serían tontos no aceptarlo, ¿cierto? Y ahí se aceptaría en la región rápidamente. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Podemos informar a otros. La información también crece exponencialmente. Si cada persona logra convencer a 2 personas, es una función exponencial. Podemos fundar una moneda local, regional, y podemos rezar de que la guerra mundial no sea la opción de los gobernantes del mundo. Déjame terminar con unas reflexiones filosóficas al final.
Yo creo que el orden económico natural es precondición para un desarrollo a escala humana. El desarrollo a escala humana es una palabra, un término acuñado por mi querido ex colega Manfred Max Neff en su libro Desarrollo a escala humana. ¿Qué es el desarrollo a escala humana? Es un desarrollo en la cual de la mejor forma se puede satisfacer necesidades fundamentales. Desarrollado no definido por el PIB, sino por fundamentales. Y él inventó aquí, junto con dos colegas, esa matriz de nueve necesidades fundamentales en 4 dimensiones. Y eso era pensado como una teoría para ayudar al desarrollo, para saber, para la planificación, qué se falta, qué necesitamos, aquí se ponen satisfactores, qué es lo que falta. Pero también es bueno tomarlo en cuenta en economía. ¿Cuál es la estructura del mercado más cerca para ayudar a que todo el mundo pueda, ojalá de la mejor forma, satisfacer necesidades fundamentales? De hecho, Manfred Max Neff no lo dijo en su libro. Yo estoy convencido de que mientras más cerca lleguemos al famoso modelo de la competencia perfecta, más cerca llegamos a una economía donde las personas pueden satisfacer sus necesidades fundamentales. De hecho, Manfred Max Neff mismo dijo que fue muy influenciado por Schumacher. La obra de Schumacher, Small is Beautiful, lo pequeño es hermoso, claro, eso es competencia perfecta. Competencia perfecta es una economía con muchas pequeñas empresas compitiendo y no con monopolios. Y encontramos esto con datos reales. Hace poco publicamos aquí un paper sobre eso y podemos encontrar que incluso con el dinero actual, mientras más cerca estamos a la competencia perfecta, más desarrollado es un país. Pero en realidad la competencia perfecta, para realmente que pueda funcionar, necesitamos no solamente luchar contra los monopolios, la colusión y la competencia desleal, que son los 3 pilares del derecho de defensa de la competencia, sino necesitamos dinero como lo propuso Silvio Gesell. Ese dinero es como la base. Si no tenemos dinero neutral, entonces nunca vamos a realmente llegar a tener una competencia perfecta. La razón por qué la competencia perfecta, muchos dicen que es una utopía. Claro, es una utopía, pero es una estrella muy bonita, una brújula hacia dónde podemos ir. Pero necesitamos un dinero neutral como base. Y ahí sí podemos llegar al menos cerca. Y en lo óptimo también con tierra libre, que es otro tema de Silvio Gesell, que ahora sería otra charla. Pero para resumirlo en una frase, la tierra libre es necesaria en conjunto con la moneda libre porque la gente si existe la moneda libre, la gente empezaría a atesorar en tierra. Y hay que darle un freno a ese atesoramiento en tierra. Y de eso se trata de la libre tierra. Bien, hacemos las 2 cosas, ahí sí podemos llegar a una competencia perfecta y con ello a un desarrollo a escala humana. Eso sería una economía que es verdaderamente libre, que hoy día no estamos libres, hoy día estamos presionados por la tasa de interés y la deuda. Sería una economía en la que cada uno gana finalmente lo que merece, a cada uno gana el costo de oportunidad de sus factores invertidos en términos económicos. Sería una economía que sirva al ser humano y no al revés. Sería una verdadera oikonomía en el sentido de Aristóteles. Aristóteles distinguía la oikonomía de la crematística, ¿no? No obstante, hoy en día cuando hablamos de la oikonomía, nos referimos a lo que Aristóteles se refería a la crematística, ganar en dinero como fin en sí. Ahí sí podemos llegar a la verdadera oikonomía. La oikonomía es la tarea de manejar recursos escasos de manera eficiente. Sería una economía de mercado sin capitalismo, incluso uno podría decir, sería un orden económico cristiano. La tasa de interés está prohibida en la Biblia, sería otra charla para hacerlo. La tasa de interés está prohibida en la Biblia y en la Biblia también dice que la tierra es de Dios y nosotros somos administradores de esta tierra. Y por eso existe menos jubileo, cada 50 años cuando uno vende tierra vuelve a su dueño original. O sea, los 2 temas, libre moneda, libre tierra, están considerados en la Biblia, en mi opinión. Es un orden económico cristiano, es un orden económico natural y viceversa. Al final podemos llegar a una forma donde cualquier crecimiento del PIB llevaría al desarrollo. Hoy en día no es así. Hoy en día crece el PIB y eso fomenta en buena parte la desigualdad y solamente una fracción relativamente pequeña del crecimiento va a la mejora de la satisfacción de necesidades fundamentales en el sentido del desarrollo humano. En ese otro sistema, en el sistema con la moneda libre y tierra libre, entonces no estaríamos obligados a crecer, podemos crecer si es necesario que mejoremos nuestra satisfacción de bienes, satisfacción de necesidades humanas, y cualquier crecimiento sería entonces hacia la mejora de la satisfacción de necesidades humanas
y no hacia la desigualdad como es hoy en día el caso. El orden económico natural sería como una cosa muy distinta al capitalismo y socialismo. Ambos, el capitalismo y socialismo, usan dinero innatural. Y además la diferencia es que en algunos casos aquí son todos los factores productivos son públicos y aquí son privados. En el orden económico natural, el dinero es natural y la propiedad privada existe en bienes hechos por el ser humano, pero no necesariamente en bienes hechos por la naturaleza. Últimas 2 diapositivas. La felicidad. La felicidad es un gran tema hoy en día, desde lo más tarde desde el 2012 que la ONU hizo una conferencia sobre la felicidad. Y haciendo gran ejemplo Bután. Bután es un reino pequeño en el Himalaya que desde los años 70, en vez de medir el PIB, miden la felicidad nacional bruta. La felicidad. Entonces en esa conferencia de la ONU se encontró ese cartel, que es de hecho de un restaurante en Hong Kong. Y eso es muy lindo, es lo que dice ahí, me encanta. Si quieres ser feliz para 1 hora, duérmete una siesta. Si quieres ser feliz para un día, anda pescando. Si quieres ser feliz para un mes, cásate para un mes. Si quieres ser feliz para un año, ojalá que heredes una fortuna. Pues si quieres ser feliz para toda tu vida, ayuda al prójimo. Ayuda al prójimo es la razón por que podemos estar realmente felices. Y creo que ahí va la cosa. Creo que el amor al prójimo es para que realmente seamos felices. Cuando preguntaron los discípulos a Jesús, preguntaron, Maestro, ¿cuál es la ley máxima? ¿Qué dijo Jesús? Pues ama a Dios y al prójimo, como a ti mismo. Amar al prójimo es la ley máxima. ¿Cómo podemos amar al prójimo? ¿Podemos dar limosna a un pobre? Sí, también. Pero creo una forma de amar al prójimo es con nuestro diario trabajo. Todos los días podemos amar al prójimo eligiendo un trabajo en el cual de la mejor forma podemos satisfacer necesidades de los demás. En la mejor forma usamos nuestros talentos. Si elegimos un trabajo, no cualquier trabajo para ganar dinero, sino uno donde sentimos que estamos aportando al bien común, al amor al prójimo, con nuestros dones, entonces esto es una forma de la forma más eficiente de aportar al bien común. Y ahí seríamos felices. Y yo creo que un dinero como la propuso Silvio Giselle es muy importante para que entendamos esto. Hoy en día, muy pocos toman esa decisión cuando eligen un trabajo, decir, ya, yo elijo ese trabajo porque siento que estoy aportando con mis talentos, sino más bien elegimos el trabajo porque gano más, ¿cierto? Pero en el sistema de Silvio Giselle, donde no es posible atesorar grandes cantidades de dinero sin invertirlo y sin riesgo, porque toda inversión contiene un riesgo, entonces todo el mundo sería automáticamente más relajado. Seríamos más propensos de buscar un trabajo donde sentimos que estamos aportando con nuestros dones en vez de solamente ganar dinero. ¿Y por qué puso un puzzle ahí? Creo que el mundo es un puzzle, el gran puzzle de amor, donde cada uno somos una pieza. No sobrevemos todo el puzzle, pero sí somos una pieza. ¿Y qué pasa si uno trata de poner una pieza en un puzzle donde no corresponde? Pues la pieza se destruye y el puzzle nunca va a ser entero, ¿cierto? Creo que es muy importante que nosotros, que somos cada uno una pieza de ese puzzle, nos tratemos de colocar donde correspondemos y no hacer cualquier cosa solamente para ganar dinero. Bien. Claro, con el sistema monetario de Silvio Giselle, no todas las malas virtudes desaparecerían, pero hoy se fomentan las malas virtudes. Y no toda la destrucción del medio ambiente desaparecía, pero hoy día se fomenta el crecimiento de la destrucción. Y con total seguridad le puedo decir, sin un sistema financiero sostenible no será posible un mundo sostenible. Si quieren leer sobre esto, aquí un libro libremente accesible en Internet, escrito por Manfred Max Neff, por mí y 2 profesores de Mondragón. Y solamente en 10 páginas, la página 46 a 57, explica prácticamente lo que hicimos aquí en 10 páginas. Si quieren un texto más amplio, un texto que escribí con Manfred Max Neff en conjunto, se llama Local Money, a Solution to Capitalist Global Financial Crisis. Está poco más amplio y se publicó ya en 2014. Tengo otro texto donde hago más hincapié a la descentralización, el aspecto de la descentralización de la moneda regional, que es este. Se lo puedo enviar si quieren. Hay otro texto en alemán que hace más, que discute
aspectos éticos morales que también vimos aquí, pero con mucho más detalle. Y al final hace el puente hacia la economía de amor, que era el último tema que recién hablamos. Y por último, le invito a leer este libro, que también lo tengo aquí, recién publicado en Springer, How to Fulfill the UN Sustainability Goals, Rethinking the Role and Concept of Money in the Light of Sustainability. Cómo se puede cumplir los ODS repensando el dinero, el concepto de dinero en luz de la sustentabilidad. Ese no es un libro sobre la Agenda 2030, sino todo lo contrario. Explica si realmente queremos ser sostenible, hay que cambiar el dinero. Bien, además en mi página web hay muchas publicaciones, todo libremente accesible. Y por último, si quieren ver el video, aquí hay este lindo video sobre monedas regionales, se llama Puli Puli, Geld für alle. Existe con subtítulo en inglés y español en YouTube. Aquí entrevistaron a los fundadores del Banco Palmas y a Margaret Kennedy y también a mí. Muchas gracias.